Tan grande que nos ha concedido de estar en este maravilloso lugar. Que Dios bendiga sus vidas a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a nuestra familia. Si nosotros hemos orado por nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa o esposo, que Dios conteste nuestras oraciones conforme a su santa voluntad. Les agradezco a cada uno de que estén en este lugar, en esta hora. Yo sé que todos necesitamos oír palabra de Dios y a eso venimos, pero también venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así es que, amada familia, pónganse cómodos, siéntense, hermano. Yo sé que están cansados de alguna forma. Los que no trabajan en el campo o fuera de casa, de todos modos trabajan en la casa. Y todos nos cansamos, todos nos cansamos. Así es que hay que sentarse, hay que estar cómodos y prestos para oír la palabra. Así es que en esta hora vamos a entrar en este estudio maravilloso. Vamos a ver si alguien se acuerda de lo que hablamos la semana pasada, el domingo. Algún comentario del domingo que tengan, alguna palabra, 2, 3 palabras. Gloria a Dios, aleluya. Hablamos del capítulo 19 del libro de Hechos, donde aquellos hombres fueron bautizados por Pablo y empezaron a hablar lenguas. Pero también nos enfocamos en los dones que cada uno recibe, de modo que ningún don nos hace falta, cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Simplemente que hay un don especial que se nos manifiesta en nuestras vidas, el que va abriendo brecha, el que nos va guiando conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Alguien se acuerda del estudio del hermano el miércoles? ¿Alguna palabra? ¿Algo? Gloria a Dios. No se preocupen, hermanos. Yo en la escuela así estaba. Y no me gustaba que el maestro hiciera preguntas. No me gustaba. A mí nunca me gustó la escuela. Me llevaron a la escuela a empujones. No terminé la secundaria, dejé la secundaria en el tercer año de secundaria me salí de la escuela. Ya estaba grande yo. A duras penas sabía leer. Se trató de los beneficios que podemos acceder como hijos de Dios, los cristianos. Los beneficios. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová. Agárrate de Jehová, sostente, mantente firme en nuestro Dios. ¿Por qué es esa recomendación? Porque sin Dios nosotros no somos nada. Mira, yo antier estaba hablando con mi familia, mi esposa y mis hijos, y les mencioné en pocas palabras los 4 fundamentos de la iglesia. Primero está Dios, la familia, el trabajo y la iglesia. Pero sobre todo el punto principal es Dios. Para todo. Sin Dios no somos nada. Y por eso el hermano dice: recomiéndense, agárrense de Dios, porque sin Él no somos nada. Qué interesante. Así es que mientras buscan Efesios capítulo 2, vamos a comenzar ahí. Voy a orar, le voy a pedir al Señor por este estudio bíblico. Si pueden ayudarme, si quieren ayudarme a orar, oren. Pídanle a Dios por mí, por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, para ser alimentados por su santa palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, tu santa bendición, para poder traer tu palabra a oídos de este pueblo maravilloso, pueblo tuyo, pueblo que has perdonado y que desde antes de la fundación del mundo
tú lo has amado. Somos tuyos, Señor, te pertenecemos por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada, la cual limpió nuestros pecados para poder acercarnos con toda confianza delante de tu santo trono y pedirte, Señor, por nuestras vidas, por nuestra salvación. Y pedirte también en esta hora por cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús que han hecho acto de presencia en este lugar. Señor, no vienen a oír a tu siervo que trae tu palabra, vienen a oírte a ti, porque tú eres quien habla por medio de tu siervo. Es el Espíritu Santo, Señor. Tú sabes que yo no fui bueno para la letra. La sabiduría y el conocimiento que tengo, Señor, viene de ti. Yo solamente soy el vaso, el transporte que usas para hacer llegar tu palabra. Incluso a mí mismo me enseñas. Así es que, Señor, gracias, porque me has tomado en cuenta para esta obra. Te pido, Señor, que esta palabra sea de grande bendición y alimento en nuestras almas. Y bendícenos, Señor. Bendice a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos e hijas, para que se cumpla tu palabra. Cree tú y toda tu familia será salva, para que nuestros hijos, Señor, a su debido tiempo ellos puedan venir a tu santa presencia, no cuando nosotros quieramos, sino cuando tú quieras, Señor. Te rogamos, te suplicamos por ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios los bendiga, hermanos. Ok. Quiero mandarle un saludo también a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven por Facebook. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Por qué lo digo? Porque hay un compañero de trabajo que ya me dice 2 veces. Me dijo la primera vez cuando traje una predicación de los huesos secos. El año pasado creo la traje. Huesos secos. Dice que él le llegó en su corazón, la tomó, dice, esa palabra fue para mí. Él no es cristiano, pero él ve los videos. Ve los videos y me dijo, ese tema, dice, me llegó a mí. El que no la agarró, pues no la agarró, pero para mí sí. Y antier me volvió a decir, dice, ¿sabes qué? El tema que pusiste el otro día también fue tremendo, dice. Nomás le digo cuál, porque he subido varios que repito del hermano, porque yo no los grabo y solamente los repito. Y me mencionó del carro de fuego. Le digo, ok, ya sé de dónde. Le digo, un tema muy interesante. Le digo. Dice, pues también ese tema, dice, me llegó a mí. ¿Se imaginan lo que puede hacer la palabra a distancia? Lo que está haciendo el hermano es un ministerio que tiene el hermano. No es cualquiera, es un don de Dios. Es un don, no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Y gracias a Dios por esos videos que graba, están otras personas conociendo la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos. A todos los que nos ven por Facebook, en vivo, en YouTube, como quiera que sea, en vivo o repetido, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Así es que vamos a comenzar. El tema de hoy es la vida nueva en Cristo. Después de ser bautizados en Cristo Jesús, comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Y vamos a comenzar en Efesios capítulo 2, versículo 1, para ir introduciéndonos al tema. Dice, y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efectivamente, amada familia, cuando nosotros no conocemos de Cristo, cuando vivimos en toda clase de libertinaje, como dice la Biblia, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo o en la vida, nosotros estamos muertos en pecado, pero nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no sabemos que estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra de Dios.
Porque no conocemos la palabra de Dios. Por eso. Y nosotros no nos damos cuenta de que estamos muertos. Por eso dice el Señor, Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando creímos en su palabra, creímos en el mensaje y por fe fuimos bautizados. Cuando fuimos bautizados, resucitamos a una vida nueva. Amén. Versículo 2 dice, en los cuales dice, la voy a cambiar esta palabra para agarrarme a mí también. En los cuales anduvimos. Porque si no voy a decir anduvieron ustedes, pues yo no. Es lo que dice la palabra. Anduviste, dice. Pero mejor digo, anduvimos. ¿Verdad? Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién opera en los hijos de desobediencia? Dice que opera el príncipe de la potestad del aire. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aunque nosotros no quisiéramos aceptarlo, amada familia, tenemos hijos de desobediencia que viven en desobediencia, aunque seamos nosotros cristianos. Y conforme a la palabra de Dios dice que en ellos opera ese príncipe que reina en los aires. En ellos opera el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O reina Dios en sus vidas, o reina el enemigo en sus vidas. No hay más. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, ahora sí, ahí dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué interesante que la palabra nos esté hablando de esa manera, para que no nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Nosotros también éramos igual que toda la gente que está en el mundo que no conoce de Dios ni de Cristo. Nosotros también vivíamos de esa manera, comportándonos de una manera inadecuada, causando males, destruyendo familias, destruyendo hogares, por diferentes formas y maneras. Y éramos nosotros llevados por ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No éramos nosotros, aunque quisiéramos hacer el bien, pero no teníamos esa fuerza, esa capacidad para rebelarnos y no hacer el mal. ¿Por qué? Porque el que operaba en nosotros era muy poderoso. Como el que opera hoy en nosotros es más poderoso. Gloria a Dios, al cual luchamos y tratamos de hacer todo lo que Él nos manda. Porque es difícil cumplir con todo lo que Él nos pide. Pero estamos en el proceso, estamos en el camino. Gloria a Dios, aleluya. Lo importante es que hemos sido libres de aquel espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es una bendición tan grande, amada familia, porque yo también, como muchas veces lo he dicho, que ha sido una bendición, un privilegio
o algo, un milagro de que Dios se haya fijado en mí, habiendo millones de personas que también estaban en la misma condición que yo. Incluso podría, si me comparo con la gente del mundo, antes, en la vida que yo llevaba, posiblemente había personas más mejores que yo. Sin embargo, Dios se agradó de mí, se agradó de usted y de cada uno de nosotros, y nos trajo a su presencia para que ahora vivamos esa vida nueva en Cristo Jesús, que nosotros, sin hacer nada, no pagar ningún peso, ningún dólar por nuestra salvación, no pagar nada por el llamamiento que Dios nos hizo, Él nos ha dado vida por puritita gracia. No porque nosotros hayamos sido buenos, como dice la Biblia, no porque hayamos sido buenos nosotros. Incluso la Biblia dice que nadie es bueno aquí en la tierra. Podemos hacer cosas buenas, eso no significa que seas bueno, porque el corazón está podrido por dentro, lleno de pensamientos malignos. Así es que, amada familia, dice la palabra de Dios que por gracia nosotros hemos sido salvos, salvos de la muerte eterna, salvos de las manos del enemigo o libres de él. Hemos sido salvos de la ira venidera. Hemos sido salvos de todas las cosas malignas que vengan sobre la faz de la tierra. Puede venir muchas enfermedades. Hemos pasado por una enfermedad muy terrible, fue llamada el COVID, donde hubo mucho miedo, mucho temor. Pero gracias a Dios nos ha conservado, nos ha librado y nos seguirá librando. Así es que, amada familia, es una bendición que ahora estemos en este camino de salvación, de esperanza. Es el camino de nuestro Señor Jesucristo, el cual caminó, recorrió y llegó a donde está ahora, como también nosotros podemos hacer lo mismo porque ejemplo nos ha dejado. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, versículos 12 y 13. Dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué tristeza, amada familia, porque nosotros, aún siendo rebeldes, aún viviendo en aquella vida pecaminosa o pecadora, nosotros creíamos que Dios nos escuchaba. Nosotros contábamos que había un Dios y que teníamos un Dios el cual nos hizo a nosotros. Sin embargo, dice la palabra de Dios que estaba Él muy lejos. Ni nos conocía, ni nos oía, ni teníamos vida, ni esperanza en Él. No teníamos nada, estábamos solos. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se imaginan una vida sin Dios y sin Cristo y sin esperanza hoy en día que hemos conocido a Cristo Jesús nuestro Salvador? Vivir ahora una vida vacía. ¿Cuál sería el consuelo de uno? ¿Qué nos esperaría a nosotros? Después de haber conocido al Señor y por alguna mala decisión lo abandonamos, lo dejamos, viviríamos solos. ¿Con qué esperanza? ¿Habría esperanza? No habría nada. Estaríamos solos, como dice la Biblia aquí.
Y así vive el resto de gente sin Dios, sin esperanza y sin Cristo en el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada del Evangelio. No quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos menos quieren saber nada de la salvación eterna que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, para no decir vosotros, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por medio de, mira, esta palabra tiene mucho significado. Porque si no fuera por la sangre de Cristo, nosotros no podríamos entrar con toda libertad al lugar santísimo. No podríamos. Se necesita la sangre, como en el antiguo pacto. Se necesitaba la sangre de un animalito para que el sacerdote pudiera entrar a la presencia de nuestro Dios. Y hoy en día podemos arrodillarnos en cualquier lugar, como dice la palabra de Dios, pero la sangre de Cristo está sobre nosotros, la cual nos permite entrar al lugar santísimo. Y poder hablar directamente con Dios. Eso es la oración. Es una plática con el Señor. Es un agradecimiento. Es una petición. O es una queja también por algo. Pero eso es la oración. Vas al Señor, como dice nuestro Señor Jesucristo, venid todos a mí, todos los que estén cargados y agobiados, y yo les daré descanso, porque mi yugo es ligero y ligera es mi carga. Venid a mí, dice, para que tengan esa paz, ese regocijo. Y eso es cuando, yo no sé si les ha pasado que después de haber orado o estar en oración, terminan de orar y se sienten bien relajados. Sienten esa paz, ese gozo, esa armonía, como que descansaron de algo. Como que descansaron de un peso que los estaba atormentando. ¿Por qué? Porque fuimos delante del Señor y le dijimos todo lo que nos pasaba y Él tomó en sus manos nuestras cargas. Qué interesante. Por eso es bueno la oración, es bueno buscar al Señor. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a continuar ahí nuestro estudio. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 5. Ahí dice la vida antigua y la vida nueva. La vida antigua y la vida nueva. Dice la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay que notar esta palabra que acabamos de leer, amada familia. Dice que hagamos morir todo lo terrenal. De lo contrario, va a venir la ira de Dios sobre nosotros.
Quiere decir que si nosotros ya nos convertimos a Cristo, debemos de ir limpiándonos de todas estas cosas. Y muchas de estas cosas ya nos deslindamos de ellas antes de ser bautizados. Porque después de ser bautizados no podemos seguir practicando estas cosas. Hay ira, que el hombre, la mujer, el hermano, la hermana se enojan, entendemos. Pero eso con el tiempo va a ir cambiando nuestra forma de vivir o de ser. Todo va a llevar un proceso. Simplemente, pero aquí lo importante, la fornicación o el adulterio no debe de seguir practicándose después de haber sido bautizado. Eso no debe de continuar, porque eso definitivamente no debe de ser así. Por eso antes de ser bautizados nosotros ya fuimos limpiados de estas cosas, para no seguir practicándolas. Ahora menciona también la idolatría. La idolatría podríamos decir que muchas veces son ídolos que adorábamos en los templos. Pero muchas veces la idolatría puede ser a causa de un hermano, a causa de un carro, a causa de algo material que te idolatras, que no quieres ni que le pegue el sol. Hay que tener cuidado. La idolatría no es solamente los ídolos. La idolatría tiene muchas cosas que puede abarcar. Los malos deseos. Malos deseos son cosas que se van a ir o vamos a ir perfeccionándonos conforme vamos o estamos en el proceso. Porque esos malos deseos siempre van a venir. Es la guerra espiritual que siempre tenemos en la mente, con los cuales luchamos todo el tiempo. Pero esos malos deseos hay que vencerlos. Porque si esos malos deseos bajan al corazón, como dice la palabra de Dios, se llevan a los hechos. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso debemos de mantenernos firmes en la palabra de Dios, en la oración, en la súplica, para que el Señor nos siga fortaleciendo. ¿Cómo podemos impedir que los malos deseos o los malos pensamientos vengan a nuestra mente? ¿O es pecado pensar o sentir o solamente el hacerlo? Como les digo, todo el tiempo vamos a tener malos deseos, malos pensamientos, pero hay que poner barreras, hay que reprenderlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo hay veces que me vienen malos pensamientos en diferentes partes, no, cualquier cosa. Pero cuando me doy cuenta de eso, empiezo a reprenderlos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reprendo estos malos pensamientos. Quítame estos malos pensamientos, porque eso no es bueno. Me perjudican, no me gustan, Señor. Ayúdame. Ando trabajando y a veces, pues, es que esas son las guerras espirituales que uno tiene. Es la lucha. Y esa guerra espiritual está en la mente, es mental, con la cual tenemos que estar. El enemigo viene y te mete malos pensamientos, pero también viene la palabra de Dios a tu mente. Ahí están las dos guerras, la guerra espiritual del bueno y el malo. Allí el problema es de que le hagas más caso al malo. Por eso debemos de buscar ayuda en el Señor. Sabes que estamos siendo bombardeados con aquellos dardos, con aquellas flechas de fuego que tira el enemigo que menciona la Biblia. Vienen a la mente. Vienen a la mente. Pero por eso vamos en oración con el Señor a pedirle por eso que nos ayude a mantenernos firmes. No nos va a quitar los malos pensamientos, pero nos va a fortalecer para vencerlos. Y meternos o llenarnos más de la palabra de Dios. Es lo que podemos hacer. Porque estamos en un mundo lleno de pecado. Mires para donde mires. O cualquier cosa el enemigo te la pinta bonita. Malos deseos
o es tentación o cualquier cosa. Así es que debemos de estar preparados para eso y cuidarnos. No darle seguimiento a esos pensamientos, porque muchas veces le damos seguimiento a esos pensamientos y te lleva lejos. Hay que cortarlos, hay que cortarlos. ¿Cómo podemos rechazar eso, hermano? ¿Con ayuno y oración? Con ayuno y oración, dice la palabra de Dios, podemos vencer al enemigo o sacar al enemigo, echar fuera demonios y todo lo que sea. Pero aquí entra también la oración, entra el Señor en la ayuda de nosotros, pero también depende de nosotros. Depende de nosotros en el lugar o en las circunstancias a las que concurrimos. Podemos darnos cuenta que aquel lugar es peligroso, hay tentación, hay provocación y todavía si queremos ir, pues el Señor va a decir, bueno, te estoy diciendo que no vayas. Si quieres ir, pues entonces ve. ¿Qué le pasó a Balán que el hermano estaba diciendo? El Señor le estaba diciendo, no vayas, no lo maldigas, no digas esto. No, pero Señor, yo quiero ir. No, pues entonces ve. ¿Qué le pasó? Entonces nosotros debemos de ver. Si vemos un lugar de mucha contaminación o que no podemos resistir o ser vencedores para eso, pues no hay que ir. En mi trabajo hay un compañero que no es de los mormones, creo. Y él, por no caer en la tentación, no va a ninguna fiesta, no va a ningún lado, no mira televisión y no toman soda ni nada de eso tampoco, ni café, por la tentación. Porque piensan que con eso se van a contaminar. Entonces muchas veces, como les digo, es mental. Si tú crees que te vas a enfermar, te vas a contaminar, te vas a contagiar, pues entonces, pues no, hay que evitar eso. No pensar negativamente, pensar positivamente. Pensar positivamente. Yo puedo, pero no porque podamos, vamos a ir donde está la tentación. Evitarlo todo el tiempo. Pero sí es bueno la oración, porque por medio de la oración nosotros vamos y le confesamos al Señor. Le confesamos al Señor y le decimos lo que nos está pasando y le pedimos ayuda. El Señor conoce nuestra fortaleza o nuestra debilidad y asimismo nos puede Él ayudar. Pero si no le pedimos al Señor, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a vencer? ¿Seremos vencidos? ¿Sí, hermano? ¿Algo? No. Ok, continuemos. Dice la palabra de Dios. Versículo 6, versículo 7. Colosenses 3:7. O voy a comenzar en el 6. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. En las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. Tiempo pasado. Cuando vivíamos en ellas nosotros hacíamos de todo, pero ahora ya no. Tenemos limitaciones. Por eso, aquí entra el camino ancho y angosto. Antes todo lo que queríamos hacer, lo hacíamos. Todo. El camino era ancho, espacioso. Pero ya ahora en esta vida nueva, el camino es angosto, porque ya todo lo que hacíamos ya se vino a reducir. Se vino a ser más delgado, más estrecho. Ya tenemos límites o prohibiciones para que nosotros vivamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice, versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros
La vida nueva en Cristo ahora. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Muchos de nosotros nos enojamos hasta el día de hoy. Pero hay diferentes clases de ira. Aquella ira que te consume, que deseas hasta retorcerle el pescuezo al hermano. Esa es una ira que no puedes controlar. Y es una ira que muchas veces se queda ahí, que no perdonas. Pero hay otra ira, como en mi trabajo, muchos de mis compañeros también me hacen de enojar, pero a los 2-3 minutos ya estamos igual, contentos. Es que somos como hermanos. Entre hermanos nos enojamos, pero al rato ya estamos hablándonos. Esa es una ira diferente, que a pesar de que nos maltraten, nos ofendan, está bien, no hay problema. Al rato andamos como si nada. Por eso yo pienso que dice que tenemos que ser como niños. Efectivamente. Por eso, mira, esta es la vida nueva. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, que la dejemos. Estamos en el proceso, vamos caminando y la vamos a ir dejando poco a poco, ¿ok? Y luego sigue diciendo, el enojo. Nos enojamos con cualquier cosa, por poquito, nos encendemos. También hay que tener paciencia, hay que lo ir dejando poco a poco. Antes éramos explosivos, pues ahora hay que ser más calmados. Es la vida nueva en Cristo. Ahora bien, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sobre todo, dice versículo 9, no mintáis, no mientan. No mientan, porque eso es pecado también. Toda persona que practica la mentira es pecado. Si antes mentíamos, pero ahora estamos en un proceso que debemos de dejar la mentira. No nos conviene mentir o poner en riesgo nuestra salvación. Es difícil. Para algunos se les puede hacer difícil, pero hay que buscar ayuda en el Señor. Todas estas cosas podemos buscar ayuda en el Señor para que nos ayude y nos fortalezca a salir victoriosos. No mentir los unos a los otros, habiéndonos que despojado del viejo hombre con sus hechos, habiéndonos despojado de aquel hombre o de aquella mujer mentirosa o mentiroso que vivía en nosotros. Despojándonos como poco a poco, avanzando a hacer lo correcto delante de Dios, para que aquel viejo hombre se vaya quedando atrás. Dice, nos vamos a ir despojando conforme vamos avanzando hacia la presencia de nuestro Dios. Por eso es el proceso de la vida en Cristo Jesús. No, por eso mucha gente que nos mira, que ya somos cristianos, pero nos empiezan a oír, hoy dice que es hermano, dice que es hermana, pero ahí anda medio. Es que estamos en el proceso. Estamos en el proceso todavía. No somos perfectos, no somos santos, no somos justos, sino que poco a poco nos vamos despojando de todas esas cosas que nos perjudicaban. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 10. Y revestidos del nuevo hombre, de la nueva mujer, de la nueva criatura que ha nacido en Cristo Jesús. Revestidos del nuevo, el cual dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué interesante, nos vamos despojando, pero a la misma vez nos vamos renovando a una vida nueva como Dios quiere. Como Dios quiere, una vida cambiada,
una vida transformada, una vida de esperanza, una vida llena de felicidad y armonía. ¿Por qué? Porque han menguado los pleitos en nuestros hogares. Son diferentes. Ahora ya no son los dos que pelean, ahora es uno, porque el otro se calla. Es la diferencia. Y ahí vamos en el proceso. Vamos en el proceso hacia la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, vamos a terminar con este versículo que está y si es tarde, Segunda de Timoteo capítulo 2, es un solo versículo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Por si alguien lo tiene ahí, lo quiera leer. A ver. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias, hermano. Siéntese. Qué bendición. Así es que si nosotros dejamos el viejo hombre y sus mañas de vivir en el pecado y nos vamos renovando en el nuevo y empezamos a hacer las cosas buenas, dice el Señor, y que si nos limpiamos de todas esas cosas, seremos instrumentos para honra. Ya no seremos instrumentos de deshonra como lo éramos antes, sino ahora instrumentos de honra para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice santificado el hermano, la hermana, útil al Señor. ¿Qué hacen los hermanos cuando suben a tocar alabanzas, cantar alabanzas? Son honrados, son santificados para cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa es la plenitud en el cristianismo, esa es la vida nueva, que ahora nosotros podemos ser usados porque ya somos limpios de todas esas cosas, y conforme sigamos en este camino vamos a seguir siendo más limpios, y entre más limpios seremos instrumentos útiles para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, amada familia, nosotros nunca vamos a terminar de seguir creciendo y de limpiarnos. Podemos fallar en algunas cosas que todavía se zafen por ahí de la vieja manera de vivir anterior, pero estamos en el proceso. Pero sobre todo hay que pedir perdón cuando nosotros fallamos en esas cosas. Pedirle al Señor, Señor, perdóname por haber mentido, por haberme enojado, por haberle faltado al hermano, a la hermana. Perdóname por esto, y comenzamos otra vez. Así es que, amada familia, espero que esta palabra haya sido sea de grande bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias a cada uno de ustedes por venir a escuchar esta palabra. Palabra de Dios, no es palabra mía, no es sabiduría mía, es el Señor el que nos da todo esto. Como dice el Señor, preparado para toda buena obra. Yo nunca me